En la semana pasada acabaron la clase que teníamos pendiente, por tanto hoy pasaría a la número 22. En realidad la número 22 son dos clases, esta y la de la semana próxima, y en ambas vamos a hablar de la Eucaristía. Gracias, don Mario. Sí, así Muy es. bien. Pero la de hoy, pues la voy a enfocar más en introducirlos a la clase siguiente. Entonces empezamos con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. San Juan, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Bien. Entonces, este tema está expuesto por el profesor. Perdimos el audio, Mario. Uy, creo que se perdió el audio. Se va a volver a reconectar, don Mario. Se le ha caído la red. Creo que no se escucha. Esperemos un ratito. Muy bien. Parecía como que había un pequeño corte, pero aquí estoy ya de nuevo. Les pongo las diapositivas. Aquí estamos ya. Bueno. Muy bien, entonces les decía que en esta clase con la que voy a introducirlos a la clase siguiente, en la que también hablaremos de la Eucaristía, voy a darles como unas herramientas básicas para poder entender en el plano conceptual, poder entender lo que la Eucaristía lleva consigo. Esto no significa que hoy me vaya a quedar en teoría, no, sino que indudablemente trataré de abordar en estas 37 diapositivas el misterio de la Eucaristía, introduciéndolos en los conceptos, pero al mismo tiempo en la práctica. Este es el temario para el día de hoy y vamos a empezar. Entonces, lo que, pues para comenzar, podíamos plantearnos es en qué consiste la naturaleza sacramental de la Eucaristía. Para eso tenemos que acudir a la última cena, en la que Jesús instituye este sacrificio eucarístico y lo instituye para dos cosas. Primero, perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz. Y segundo, confiar. Él quiere que la iglesia, por eso le confía a la iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Por tanto, no quiere que solo los que estaban ahí presentes estén como participando de ese tesoro, sino que quiere que todos los que viniéramos después participáramos. Bien, pero participamos con la misma intensidad que lo hicieron en aquel primer Jueves Santo,
y anticipa sacramentalmente lo que va a ocurrir el Viernes Santo. Bien, entonces se habla de naturaleza sacramental. Un sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia instituido por Jesucristo. Sensible significa que hay una serie de realidades materiales que vemos, que oímos, que tocamos, que sentimos, y este sacramento, pues, vemos la hostia, la vemos en la consagración, la vemos alzada por el sacerdote, vemos igualmente la sangre de Cristo en el cáliz, también alzada en el momento de la transustanciación, y todo esto que vemos nos está hablando de una realidad misteriosa que está ocurriendo ahí, aunque se mantengan las apariencias del pan y del vino. Entonces, cuando afirmamos que este sacramento es un signo de piedad y signo de unidad, esta afirmación pues lleva consigo más cosas. Estoy citando un documento del Vaticano II, que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que se llama Sacramentum Concilium. Bien, en esa Constitución de la Sagrada Liturgia se dice que no solo es signo de piedad y de unidad, sino que es vínculo de amor. Y ahora ya lo retrata dentro del concepto banquete pascual, en el que no recibimos algo, sino recibimos a alguien, recibimos al mismo Cristo. En ese banquete, dentro de este contexto de piedad, unidad, amor, y se nos da Cristo, recibimos a Cristo. Y el alma, por esa recepción de Cristo, no de un modo simbólico, sino real, se llena de gracia y obtenemos una prenda de la gloria futura, un anticipo de la gloria futura. Ahora, tendríamos que ir a esta sinagoga de Cafarnaúm que ven ustedes en la pantalla, para, aunque no es exactamente la misma en la que Cristo prometió la Eucaristía, porque esta es posterior a la que había cuando Cristo pues, quiso ahí, precisamente en Cafarnaúm, después de haber multiplicado los panes, quiso prometer lo que vendría después. Bueno, entonces en aquel pueblito tan insignificante donde hay una sinagoga muy importante y un edificio notablemente superior porque todas las casas eran insignificantes, bueno, pues ahí el Señor anuncia la Eucaristía. ¿Quiénes están ahí? Los que habían visto el milagro de la multiplicación de los panes. Aquel milagro los había dejado satisfechos. Por tanto, estoy refiriéndome al Evangelio de Juan, capítulo 6. Pero solo me refiero a los primeros 13 versículos. Los que estaban ahí se escandalizaron de que Jesús hablara de comer su cuerpo y beber su sangre. Y ante ese escándalo, Jesús le pregunta a los 12, porque hubo gente que se empezó a marchar, les pregunta, ¿y ustedes también se quieren ir? Y es cuando Pedro contesta, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bien, en ese discurso, versículos siguientes, ya estamos en los versículos 32 al 58, Jesús promete que el que coma su carne y beba su sangre tendrá el don de permanecer en Cristo y Él permanece en uno. Pero luego está diciendo que además podemos vivir por Cristo, es decir, ya no es solo la vida material, ya no es solo la vida, dijéramos, física, no, es una vida sobrenatural. Bueno, entonces permanecer y vivir. La institución de la Eucaristía está narrada en estas 4 citas. San Juan no narra la institución de la Eucaristía.
Sin embargo, lo hace Mateo, Marcos y Lucas. San Juan narra otra cosa ocurrida dentro de esa cena última, y lo que narra es justamente todo lo que ocurrió en la última cena, el discurso de despedida de Jesús. Entonces, ¿por qué no lo narra? Pues porque ya lo habían narrado Marcos, Mateo y Lucas. En cambio, él narra algo que los otros no narraron con tanta amplitud. Y San Pablo, así lo recoge en la Primera de Corintios, capítulo 11, narra la institución, aunque él no estuvo. Sin embargo, él fue incluido en la lista de los apóstoles. Bien, y él también fue sacerdote. Bien, sigamos avanzando. ¿Cuál es el contexto en el que Jesús celebra la última cena? El contexto de la Pascua judía. Pero en esta cena que el Señor celebra hay una novedad totalmente absoluta. En el centro no está el Cordero de la Antigua Alianza. En el centro está Cristo mismo. Por tanto, ya no es una cena que recuerda, sino que es la misma Pascua judía cambiada y convertida en la primera Pascua cristiana. En lugar del Cordero de la antigua Pascua está Cristo mismo, que es el Cordero anunciado a través de aquel Cordero físico que comían los judíos siempre en la Pascua. Bien. ¿Qué significado tiene y qué contenido tiene el mandato del Señor? Hagan esto en conmemoración mía. Bien, según lo que leemos en Pablo, 1 Corintios capítulo 11, se está evidenciando el carácter institucional de la última cena, y ahí el Señor nos pide dos cosas: corresponder a su don, hagan esto en conmemoración mía. Solo lo pueden hacer los sacerdotes, y representarlo sacramentalmente. ¿Eso qué quiere decir? Hacerlo presente, de un modo misterioso. Bueno, entonces, lo primero ya está claro: corresponder a su don. Lo segundo, representarlo sacramentalmente. Por tanto, ¿qué quiere? Que reiteremos su presencia, esa presencia del cuerpo entregado y de la sangre derramada. Por tanto, quiere que nosotros hagamos su presencia visible, que hagamos visible el sacrificio en remisión de nuestros pecados. Eso significa que no han sido suprimidos los sacrificios, pero que ahora ya solo hay uno. Los que fueron suprimidos fueron los del Antiguo Testamento. Bien. Entonces, las palabras hagan esto, con esas palabras, ¿a quiénes está designando? ¿Quiénes son los que pueden celebrar la Eucaristía? Solo está designando a los apóstoles y a sus sucesores en el sacerdocio. Por tanto, solo ellos tienen potestad de celebrarla, y Jesús ahí determina qué elementos fundamentales tiene que haber en el rito, los mismos elementos que él empleó. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuántos y cuáles son? Bueno, son 4. Presencia del pan y del vino. No se puede celebrar con tortilla, ni se puede celebrar con ron. No, tiene que ser pan de trigo y vino de uva, que es lo que Jesús usó. Segundo, la plegaria de acción de gracias y de bendición, que es lo que tenemos actualmente en lo que se llama plegaria eucarística. Tercero, no puede faltar la consagración de los dones que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. No de un modo simbólico, sino de un modo real. Por tanto, los hermanos separados no tienen consagración, no tienen transustanciación, porque no tienen sacerdocio. Para ellos es un simple recuerdo. Y el último elemento, distribuir, dar la comunión, distribuir y comulgar con este santísimo sacramento. Esto es todo lo que hizo Jesús en la última cena. Ok, pero ¿qué más indican estas palabras en conmemoración mía? Es una orden a los apóstoles y a los que les sucedimos
en el sacerdocio. Celebrar un nuevo memorial. La palabra memorial en la Biblia quiere decir hacer presente, no recuerdo de la memoria, no, hacer presente de modo misterioso lo mismo que ocurrió. Por tanto, no es recordar que esto ocurrió hace 21 siglos, no, hacer presente lo que ocurrió. Por tanto, todos los siglos se meten entre paréntesis y este nuevo memorial sustituye al de la antigua Pascua. Ha terminado la antigua Pascua. Estamos en la nueva Pascua. Ok. ¿Cuál es la eficacia particular de este rito memorial? Podríamos concentrar la respuesta en 2 puntos. Recordar y hacer objetivamente presente. ¿Qué recordamos? ¿Qué estamos recordando a la comunidad creyente? Estamos recordando el amor redentor de Cristo. Usamos sus mismas palabras, sus mismos gestos, los que él tuvo en la última cena. Pero no nos quedamos en recordar, sino que hacemos objetivamente presente a Cristo, del cual San Pablo dice que Él es nuestra Pascua, lo dice en la 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Estamos haciendo presente su sacrificio redentor. Repito que no es un hacer presente memorístico, no es un hacer presente en el plano de una memoria desgastada, amarillenta, no. Estamos metiendo entre paréntesis los siglos que han pasado y viviendo, no de un modo imaginario, sino real, el mismo sacrificio redentor. Ok. A partir de entonces, ¿en dónde se difunde la celebración litúrgica de la Eucaristía? En Jerusalén. Ahí está la cita de Hechos 2. En Tróade, otra vez el libro de los Hechos, capítulo 20. En Corinto, ahí están las 2 citas de Corintios. Y en todos los lugares a donde llegaba el cristianismo. Esto era esencial. Reunirse para partir el pan. Partir el pan. Bien. ¿Y por qué la celebran el domingo? Si el domingo para los judíos es el primer día de la semana. Ocurre que Jesús resucita el primer día de la semana. Es como un modo de decir, miren, empieza de nuevo la creación, ha sido restaurada otra vez. Y por tanto, no está concluyendo la semana, sino está comenzando una nueva semana. Estamos en lo que los teólogos llaman el 8º día. Bien, justamente por eso dice Hechos 20 que se reunían ¿para qué? Para partir el pan. Sí, pero para ellos partir el pan era vivir Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Y ocurre que el Domingo de Resurrección, Cristo da la pauta en el camino de Maús, de cómo hay que hacer. Primero explica las Escrituras en el camino, las explica, cita los profetas que se refieren a él y las profecías, y luego les da la comunión. Enciende sus corazones y luego les da la comunión, liturgia de la palabra y liturgia del sacrificio. Bien, entonces, ¿qué hace la iglesia guiada por el Espíritu de la verdad cuando celebra la Eucaristía? Lo que hace es conformarse al rito. El rito eucarístico que realizó el Señor en la última cena. Conformarse es hacerse a la forma de ese mismo rito. Bueno. ¿Y cuáles son los elementos esenciales que tiene la celebración eucarística? Primer elemento lo designo con literal A. La asamblea eucarística, jerárquicamente estructurada, constituida por el obispo o por un presbítero, que es el que preside sacerdotalmente la celebración, el que actúa en la persona de Cristo, cabeza de la iglesia, está asistido por el diácono, por otros ministros y por los fieles unidos por el vínculo de la fe y del bautismo. Ok. Otros ministros.
Solo los diáconos, los presbíteros y los obispos somos ministros ordenados. Los demás son ministerios no ordenados. El lector es un ministerio no ordenado. El acólito, un ministerio no ordenado. El ministro extraordinario de la comunión, un ministerio no ordenado. Bien. Entonces, estos miembros de la asamblea ya están todos reunidos, presididos jerárquicamente. Estos miembros de la asamblea, ¿cómo es que están llamados a participar en la liturgia eucarística? Cada uno está llamado según su propio modo. Es decir, nadie puede sustituir al modo del otro. Pero todos los fieles, todos los miembros de esta asamblea, hemos de participar con estas 3 notas que caracterizan nuestra actitud consciente, devota y activamente en la Eucaristía. Por tanto, hacemos a un lado todo lo que nos distraiga. Bien, ¿cuál es el modo propio de cada uno? El modo propio del sacerdote no es sustituido ni por los lectores, ni por el diácono, ni por los que presentan las ofrendas, ni por el ministro de la comunión, ni por el pueblo entero. El modo propio de los lectores, lo propio de ellos es hacer las lecturas. El modo propio del diácono es ayudar al sacerdote y ayuda al sacerdote no como un acólito, sino que le ayuda proclamando el evangelio, predicando, distribuyendo la comunión. El modo propio de los que presentan las ofrendas puede hacerse de modo procesional o puede hacerlo el acólito, ¿verdad? Normalmente son unos laicos los que presentan las ofrendas. El modo propio del ministro de la comunión, él recibe la comunión. Recibe la comunión. Recibe el copón, no solo recibe, él comulga. Pues si no está en gracia no puede comulgar y por tanto no debería tampoco ser ministro de la comunión ese día. ¿Por qué? Porque no está en gracia. Aunque el ministro de la comunión recibe el copón con las hostias consagradas. No los toma él. Cuando van y los sacan del sagrario, los ponen en el altar. Y ha de ser el sacerdote o el diácono quien se los entregue. Y finalmente el pueblo entero. ¿Y cómo hace el pueblo entero? Van hacia el altar a comulgar, ¿verdad? Y dicen amén. Lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir, yo creo. Yo creo que aquí está Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Ok. Entonces, no debe haber ninguna confusión en el modo propio de cumplir el propio ministerio. Por tanto, está bien definido, bien estructurado cuál es el modo propio. Pero, ¿esto qué significa? Esto significa que los ministros extraordinarios de la comunión no tienen nada que hacer colocándose ellos en el altar donde se celebra el sacrificio. Podrán estar, si se los permite el sacerdote, en el presbiterio, aunque no es indispensable que estén ahí, ¿verdad? Pueden estar cerca del presbiterio, pero pues puede ser que el sacerdote les permita estar en el presbiterio. Eso no quiere decir que ellos son concelebrantes. O sea, tenemos que evitar todo lo que lleve a confusión. Los lectores, normalmente los lectores suben desde las bancas al altar, al ambón, a leer. Ok. Todos están ejerciendo el sacerdocio común de los fieles. Todos los bautizados. El ministerio sí que besa al altar con el sacerdote. Y luego sí que él ejerce funciones dentro del altar, como las puede ejercer el acólito, pero el acólito no puede hacerlas del diácono. Ok. El ministro extraordinario de la comunión puede ejercer funciones, sí, pero sus funciones están restringidas a dar la comunión. Ellos no tienen por qué alzar el cáliz a la hora de la consagración. Ese no es papel de ellos ni del acólito. Bien. ¿Por qué digo todo esto? Porque ha habido abusos. Y ante los abusos conviene clarificar. Ok.
¿Quién puede consagrar válidamente la Sagrada Eucaristía? Solo el sacerdote válidamente ordenado, nadie más. Claro, el obispo, por supuesto. El diácono no está todavía ordenado sacerdote, él no puede consagrar. Y solo el sacerdote pronuncia en la persona de Cristo las palabras de la consagración. Por eso procura estar atento a lo que está diciendo y haciendo. Y lo hace desde la perspectiva de que ha sido identificado sacramentalmente con el único sumo y eterno sacerdote que es Cristo. Por tanto, el sacerdote en ese momento es Cristo. Es Cristo. Es la persona de Cristo. Muy bien. Entonces, la celebración se desarrolla en dos etapas fundamentales. Estas dos etapas fundamentales tienen liturgia de la palabra, para eso existe el ambón. Ahí les he puesto dos modelos de ambones. Normalmente se procura que los ambones sean parecidos al altar, y mejor si son fijos, mejor si son de materiales sólidos y están fijados en el piso, ¿ok? Hay lugares donde no se puede por el espacio, entonces hay que quitarlos y ponerlos, porque hay poco espacio. Y luego la liturgia del sacrificio. La liturgia de la palabra prepara, caldea a los fieles en su corazón, prepara la liturgia del sacrificio. Ok, ¿cuáles son los elementos esenciales y necesarios para constituir el signo sacramental de la Eucaristía? Pan de harina de trigo y vino de uvas. Primero. Por tanto, como ya les dije antes, si el pan es de otra materia, aunque parezca, imagínense que pueden hacer pan de soya, pues ese no sirve, porque aunque parezca pan, no es pan. Y además en la iglesia latina se usa sin levadura, porque es el que usó Cristo en la última cena. Y el vino de uvas no puede ser sustituido por el vino de naranja, ni por el vino de tamarindo, ni por el vino de manzana. No, esos no son vinos estrictamente hablando. Pero además, las palabras consagratorias solo las puede decir el sacerdote y además solo las puede decir dentro del contexto de las plegarias eucarísticas autorizadas. No puede decir esas palabras fuera del contexto de la plegaria eucarística. No puede cambiar a su antojo la plegaria eucarística inventando frases, oraciones que le nacen del corazón, ocurrencias que tiene él en ese momento. No. Bien. Entonces, pregunto, ¿se hace presente la persona de Cristo, es decir, el Verbo encarnado, en la celebración de la Eucaristía? La respuesta es un absoluto sí. O sea, el que está ahí es el que fue crucificado, el que murió, el que resucitó por la salvación del mundo. Pero está ahí con una presencia que sigue siendo mistérica, es sobrenatural y es única. Es la presencia por antonomasia, la presencia por excelencia. Bueno, entonces, nueva pregunta. ¿Jesús identificó los dones que ofrecía con su cuerpo y con su sangre? Sí, porque tomando el pan, dijo, esto es mi cuerpo. Por tanto, ¿qué está diciendo? Esto ya no es pan. Tomando el cáliz, dijo, esta es mi sangre. Por tanto, ya no es el vino que echamos en la copa. Y por tanto, ¿cómo está él ahí con su corporeidad? Que está inseparablemente unida a la segunda persona, al verbo, en la segunda persona entera. No se olviden que la segunda persona, la Santísima Trinidad, tomó para siempre en las entrañas de María una naturaleza humana. Y por tanto tiene cabeza de hombre, cuerpo de hombre, corazón de hombre, asumidos por la única persona que es la segunda de la Santísima Trinidad. No hay dos personas en Cristo, una humana y otra divina, no. Solo una con dos naturalezas perfectas. Bien, hay diversas formas de presencia de Cristo en la iglesia, ¿sí? Está en su palabra, está en la oración de los fieles, está en los pobres, en los enfermos, en los encarcelados, está en los sacramentos, sobre todo en la persona del ministro, pero
de modo especialmente importante, está bajo las especies eucarísticas del pan y del vino una vez que han sido consagrados. ¿Y por qué decimos que esta presencia es real? ¿Es que estamos queriendo decir que las otras no son reales? Las otras son reales. Lo que pasa es que esta es por excelencia, es real por excelencia, porque es la misma sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Y por esta presencia real, el que se hace presente ahí es el mismo Cristo, Dios y hombre, totalmente presente con su mismo cuerpo, su misma sangre, su misma alma y su misma divinidad. Ok, pero además es presencia objetiva, no es subjetiva, no es imaginaria. Es presencia objetiva de la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo con toda su humanidad. Sin embargo, esta presencia objetiva de esa sustancia no se puede separar ya de la divinidad, porque quedó unido para siempre para toda la eternidad, desde que se encarnó en las entrañas virginales de María. Ahora, lo que sí es cierto es que esta presencia está velada, está escondido, está bajo apariencia de pan y de vino. Entonces, ven ustedes que he sido muy preciso en la terminología y he procurado usar palabras concretas que no se pueden cambiar, ¿verdad? Y expresiones, formas de expresión que no se pueden sustituir, porque para poder explicar este misterio aquí no cabe el más o menos, es como si yo te dijera, no, y cabe una realidad que hay que describir con exactitud. Ok, ¿cómo se conoce esta presencia del verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo en este sacramento? No es solo por los sentidos, sino solo por la fe. O sea, los sentidos no son capaces de advertir que Él está ahí, porque lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo toco es pan y vino, ¿verdad? Sin embargo, lo que me dice la fe, apoyada en la autoridad de Dios, es otra cosa. Ya no hay pan, ya no hay vino. Ok. Pregunto, ¿y está todo entero? Sí. Está con su corporeidad glorificada. Está bajo cada una de las especies eucarísticas. Por tanto, está entero bajo la especie de la sangre. Está entero bajo la especie de el pan. Entonces, ¿por qué no recibimos bajo las dos especies siempre? ¿Por qué? Porque eso llevaría consigo hacer pensar a la gente que si solo lo recibo bajo una especie, no lo recibí completo, lo recibí parcialmente y eso es falso. Porque ahí donde está el cuerpo está la sangre, el alma está la divinidad. Y ahí donde está la sangre está el cuerpo, está el alma y está la divinidad. Porque está entero en cada gota, entero en cada partícula, y por eso es que hemos de ser respetuosísimos con las partículas que se desprenden después de la consagración. Ahí está Cristo. De ahí que los que comulgan con la mano o son muy cuidadosos o están profanando el cuerpo de Cristo, porque si no examinan sus manos después de comulgar para ver si han quedado partículas, lo que van a hacer es tirarlas al suelo. Ok, ¿qué más podemos decir de esta presencia? Podemos añadir 3 notas. Podemos decir que es singular, que es invisible y que es intangible. Pero además es permanente, una nota más. Porque una vez que se hace la consagración, dura todo el tiempo en que subsistan las especies sacramentales sin que se hayan corrompido por la humedad, por el paso del tiempo, etc. Bien. Vamos a la palabra técnica, transustanciación. Esa palabra técnica es una palabra que designa un milagro que ocurre, y el milagro se expresa, se explica diciendo que estamos ante una conversión extraordinaria, sobrenatural, única,
que solo puede tener fundamento en las palabras de Cristo, que son las mismas que dice el sacerdote. Por tanto, esta presencia es la misma que la del Calvario, la misma que la del Jueves Santo, la misma que la del Domingo de Resurrección, la misma que la del Viernes Santo. Extraordinaria, sobrenatural, única. El que está ahí no es el Padre Pepe, el que está ahí es Cristo, representado por el Padre Pepe. Pero el Padre Pepe en ese momento es Cristo. Ok, por tanto, el Padre Pepe tiene que ser consciente de su dignidad y de su responsabilidad. No puede jugar, no puede bromear. Ok, ¿qué es lo que se contiene bajo el velo de la especie eucarística? Lo sabemos por la fe. Es toda la sustancia del cuerpo y toda la sustancia de la sangre del Señor. Entonces, ¿cuánto tiempo es posible que esté Él ahí? El tiempo que permanezcan íntegras las especies. Ahí está toda la persona de Cristo. Ahí está presente la persona de Cristo. Entonces no podemos permitir que por la humedad se corrompa la especie del pan. Y por eso hay que renovar la reserva eucarística. Que entonces está presente, igualmente presente en el altar, que en el copón o que en el sagrario, sí. O que en la custodia, sí. Igualmente presente. Bien. Estas son las lecturas que les recomiendo. Fíjense ustedes que el Catecismo de la Iglesia dedica 30 números a este tema de la presencia real de Jesús. San Juan Pablo II quiso escribir una carta encíclica sobre la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía y se llama Eclesia de Eucaristía. Y Benedicto XVI quiso escribir una exhortación apostólica después de un sínodo que se llama Sacramentum Caritatis, el sacramento del amor. Bueno, ahora paso a las preguntas después de haber, haber explicado todo para que ustedes puedan preguntar. Vamos a ver. Mario, Sí. Mario, una pregunta. Sí, Ronald. El sacerdote siempre separa una pequeña parte de la hostia y la deposita Sí. con el vino. ¿Qué Sí. significado tiene eso, don Mario? Bueno, el significado que tiene es que se ha producido, esto es sacramento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, el partir, ¿qué significa? Que ha muerto, está separada su sangre de su cuerpo, porque vertió hasta la última gota de su sangre. Eso es lo que tiene de significado, por eso es que se parte. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más? Juan Herrera tiene una pregunta. Sí, Juan, puedes poner tu micrófono. Ya. Don Mario, buenas. Buenas noches. Nada, si me puede aclarar un poquito esto de la renovación eucarística que hablaba hace unos cuantos minutos o menos de un minuto. Se renueva, quiere así, me refería a que la reserva eucarística, Jesús en el sagrario, ¿verdad? Jesús en el copón, pues no puede estar ahí en el copón pues un mes, porque un mes probablemente se van a corromper las hostias por acción de la humedad o del calor, ¿verdad? Entonces el sacerdote tiene que ser muy cuidadoso con eso. Ahora, normalmente en las iglesias, como se está dando la comunión siempre, todos los días, pues no existe ese problema, pero si resulta que se tuviera reservado el Santísimo en un altar donde no se celebra la misa todos los días y por tanto, pues se celebra de vez en cuando, pues tiene que ser muy cuidadoso para esto. Con eso me parece que aclaro tu pregunta ya, Juan. Sí, muchas gracias, don Mario. Muy bien, de acuerdo. Don Mario, disculpe. Sí, Juan. Gracias. Yo a veces no pesco todo, pero por favor podría
repetir lo que dijo de respuesta a este compañero de por qué el sacerdote aparta un pedacito de la hostia Sí. y lo pone en Es el para cáliz. significar a los ojos de los fieles que realmente la muerte de Cristo se está perpetuando ahí. Lo que pasa es que como el sacrificio de la misa no es cruento, porque el sacrificio, perdón, es incruento. El cruento tiene lugar en el Calvario, pero su perpetuación ya no es cruenta. Cristo no es que vuelva a morir, que su muerte ocurrió una sola vez. Por tanto, por eso es que el sacerdote en el rito de la celebración parte para que los fieles vean que en efecto es que se ha producido la muerte de Cristo y coloca de nuevo ese pedacito de el cuerpo de Cristo dentro del cáliz donde no estaba antes, para significar que cuerpo y sangre están siempre juntos. Y que cuando recibimos el cuerpo de Cristo, recibimos su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y que quienes solo comulgan con la sangre, porque no pueden comulgar con la hostia, bueno, están recibiendo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eso es lo que se significa. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Muy gracias, Mario. Muy bien. Bueno, entonces parecería que están todos claros, no veo más manos levantadas, por tanto terminaría la clase ahora si no tienen ninguna otra cosa que preguntar y nos veremos, si Dios lo permite, la semana próxima. Ya saben ustedes que el día 18 de mayo empieza el decenario de Pentecostés. Y por tanto, esos 10 días de preparación para la venida del Espíritu Santo, que este año se va a celebrar el 28. Eso significa que el que quiera vivir los 10 días de preparación, pues hay unos folletitos que sirven de guía y que Mauricio ha impreso y que están en la página de la obra. Mauricio Díaz nos hizo el favor de imprimirlo y están en la página de la obra también. Bien, veo otra mano levantada de Mauricio Díaz. ¿Sí, Mauricio? No, no era mano levantada, era un pulgar arriba. Ah, solo el pulgar, de que ya lo habías... Ok, muchas gracias. Muy bien. Y luego decirles que hoy es la fiesta litúrgica del Beato Álvaro del Portillo. Por tanto, estamos de fiesta porque el Papa Francisco quiso proceder a la beatificación del primer sucesor de San José María, el obispo Álvaro del Portillo, que acompañó a San José María desde muy al principio de la obra, concretamente desde el año 34. Muy bien. Bueno, pues entonces terminamos nuestra clase, nos encomendamos a la intercesión de don Álvaro y pues le hacemos un aplauso también a don Álvaro por su fiesta. Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. En gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre Santo, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Muy bien, que descansen, que tengan buena noche. Nos vemos la otra semana si Dios quiere. Buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Noches. Descansen.